Me llamo Celardo, y fue un peón más joven aquí del rancho, Igor, quien anotó mi relato para enviarlo al canal. No me llevo bien con estas cosas de tecnología, lo mío es la tierra y la faena del campo. Pero, ¿saben? Esta historia necesita ser contada. Trabajo como encargado en el rancho de mi familia, un lugar grande y fértil que queda a unos kilómetros del pueblo cercano. Aquí vivo con mi esposa, Melinda, y nuestra hija, María Julia. La familia dueña del rancho vive en la ciudad, pero vienen seguido a visitarnos. Somos como 10 trabajadores, más el administrador que se queda en el pueblo para organizar todo. Hace unos meses, mi hermano Inocencio, que era uno de los peones más antiguos y responsables, desapareció sin dejar rastro. No hubo señales ni una palabra, nada que explicara dónde se había ido o qué le había pasado. Eso nos dejó a todos en una incertidumbre que se sentía en cada rincón del rancho. Antes de desaparecer, Inocencio era un hombre callado, pero siempre atento a cada detalle. Cuidaba las tierras, supervisaba la siembra y se preocupaba porque todo estuviera en orden. Su ausencia se notó desde el primer día, y aunque el administrador y la familia intentaron buscarlo, nadie supo nada. El silencio que quedó fue más fuerte que el ruido de cualquier maquinaria. Un par de semanas después de que Inocencio se fuera, empecé a tener sueños extraños. En ellos veía a mi hermano, pero no era como lo recordaba. Su figura aparecía borrosa y sus palabras eran confusas, como si quisiera decir algo importante, pero no pudiera encontrar las palabras correctas. Estos sueños me dejaron con una sensación rara, como si algo estuviera mal, pero sin entender bien qué. No fui el único que tuvo esos sueños. Melinda me comentó que también había empezado a soñar con Inocencio, aunque de una forma distinta, más inquietante, como si algo la estuviera llamando desde el rancho. Nuestra hija, María Julia, aunque no entendía bien lo que pasaba, también hablaba de ver a un hombre en sus sueños, alguien que parecía querer advertirnos de algo. Al principio, tratamos de ignorar esas sensaciones. La vida en el rancho sigue con su ritmo, y hay que trabajar para que todo marche bien. Pero poco a poco, esa presencia invisible empezó a notarse más en el día a día. A veces sentía que el aire se hacía más pesado, y que la sombra de Inocencio estaba por algún lado, sin que nadie pudiera verlo realmente. Los sonidos nocturnos eran otros también. El viento parecía traer murmullos que no entendíamos, y los perros se inquietaban sin razón aparente. A veces, al caminar por los campos, sentía como si alguien me siguiera, pero cuando volteaba, no había nadie. Me esforzaba por mantener la calma, por no dejar que el miedo me dominara. Pero esa mezcla de tristeza por la ausencia de mi hermano y la incertidumbre de lo que sus sueños intentaban decirnos, me consumía poco a poco. La sensación de que algo se acercaba, un peligro que no podíamos nombrar, se hacía cada vez más real. Aquí en el rancho, la vida es sencilla, pero también dura. Se respira el trabajo del día a día, el olor a tierra y el sol que golpea fuerte en el rostro. Pero esas noches, con esos sueños y esa presencia invisible, rompían la tranquilidad que conocíamos. No sé si alguien allá en la ciudad entenderá lo que les estoy contando. Para nosotros, esto no es solo miedo, es un aviso, un llamado que no podemos ignorar. Por eso decidí hablar, porque algo tiene que cambiar antes de que sea demasiado tarde. Los sueños con Inocencio no solo persistieron, sino que se volvieron más intensos y frecuentes. Ya no eran solo imágenes borrosas o murmullos incomprensibles. En ellos sentía una urgencia que me dejaba el corazón acelerado y la mente enredada. A veces despertaba sudando frío, con la sensación de que algo malo estaba a punto de pasar, aunque no lograba entender qué era. Melinda también empezó a mostrar signos de inquietud que antes no tenía. Me comentó, aunque sin saber bien cómo explicarlo,
que las noches se le hacían más pesadas y que sentía una presencia que la vigilaba desde algún lugar del rancho. Nuestra hija, aunque no decía mucho, comenzó a tener miedo de quedarse sola y pedía que alguien la acompañara hasta dormirse. En sus dibujos aparecía siempre un hombre entre sombras, con los ojos apagados, como si estuviera atrapado y buscara ayuda. En el día, el rancho empezó a sentirse diferente. El viento no era el mismo. Traía consigo un aire denso, como si cargara con la tristeza y la angustia de lo que había pasado. Las herramientas que usábamos para trabajar aparecían a veces en lugares distintos sin que nadie las hubiera movido. Los perros ladraban sin razón aparente y se mantenían en alerta durante horas, como si pudieran ver algo invisible para nosotros. El administrador, que pasaba pocas veces por el rancho, notó ese cambio y nos dijo que el ambiente se sentía tenso, aunque no supo decir por qué. Los demás trabajadores también comentaron que el lugar ya no era el mismo, que parecía que una sombra pesada había caído sobre las tierras que antes estaban llenas de vida. Yo luchaba por no dejar que el miedo me dominara. Cada vez que intentaba pensar en algo lógico, me encontraba recordando los sueños y sintiendo una presión que me apretaba el pecho. No podía dejar de preguntarme qué quería Inocencio con sus mensajes confusos, qué estaba tratando de avisarnos y por qué no podía hacerlo claramente. A veces, cuando caminaba solo por el rancho al atardecer, sentía una presencia cerca, una sombra que se movía entre los árboles, pero que desaparecía cuando intentaba mirarla directamente. La oscuridad empezaba a pesar más rápido y por primera vez en años sentía que el rancho no era un lugar seguro para mí ni para mi familia. Melinda empezó a buscar en las tradiciones viejas, hablando con algunas mujeres del pueblo que conocen de esas cosas, y aunque no decía mucho, la preocupación en sus ojos era evidente. Todos sentíamos que algo se acercaba, algo que no podíamos nombrar pero que nos acechaba silenciosamente. La mezcla entre la pérdida de Inocencio y ese sentimiento creciente de amenaza se volvió un peso difícil de cargar. No era solo miedo, era angustia profunda, una incertidumbre que no dejaba dormir ni pensar con claridad. La tierra que habíamos cuidado por años parecía estar en peligro, y con ella, nuestra propia vida. Los sueños con Inocencio se volvieron más claros, aunque igual de crípticos. En ellos, su presencia era más fuerte, casi palpable, pero las palabras seguían siendo confusas, como fragmentos de un mensaje urgente. En uno de esos sueños, sentí con fuerza que algo en el pozo viejo, en la parte norte del rancho, era peligroso, aunque no entendía por qué. Poco tiempo después, empezaron a suceder cosas que no podíamos ignorar. Primero fueron los animales. Algunas reses aparecieron enfermas sin explicación, con síntomas extraños que ni el veterinario pudo identificar. La tierra en ciertas áreas se volvió menos fértil, y las cosechas comenzaron a perder fuerza, marchitándose sin razón aparente. La preocupación creció entre los trabajadores, que comenzaron a mirar con recelo el lugar donde Inocencio solía trabajar. Un día, mientras revisábamos las cercas, uno de los peones encontró restos de herramientas rotas y marcas en la tierra que parecían señales, pero nadie supo qué significaban. El administrador vino a revisar, y aunque trató de buscar explicaciones lógicas, no pudo ocultar su inquietud. Se sentía que algo no estaba bien, y todos lo sabíamos. Las noches, que ya eran difíciles de soportar, se llenaron de ruidos extraños, voces lejanas que se perdían entre el viento, pasos que parecían acercarse pero nunca se veían. Melinda ya no podía dormir sin encender luces, y María Julia empezó a pedir que durmiera con nosotros, asustada por las sombras que veía en su habitación. Una noche tuve un sueño distinto. Inocencio apareció más claro que nunca y me mostró una imagen del pozo donde algo oscuro se movía debajo del agua. Sentí su desesperación,
como si quisiera que evitáramos ese lugar, pero antes de entender más, desperté sobresaltado, con el corazón golpeando fuerte. Al día siguiente, decidí ir al pozo viejo para investigar, aunque sentía un nudo en el estómago. Cuando llegué, el aire se sentía frío, a pesar del sol que brillaba fuerte. Noté que el agua estaba turbia y que había un olor extraño, como a tierra mojada, mezclada con algo metálico. Recordé el sueño y no pude evitar pensar que Inocencio estaba tratando de avisarnos de un peligro real. Los trabajadores comenzaron a mostrar miedo abiertamente. Algunos dijeron que no querían seguir trabajando en ciertas áreas del rancho y que sentían que algo los observaba. La tensión crecía y yo me sentía atrapado entre el deseo de proteger a mi familia y la incertidumbre de enfrentar algo que no entendíamos. El administrador convocó a una reunión improvisada y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que las cosas no estaban normales. La sensación de peligro era palpable, como una sombra que se cernía sobre nosotros y que podía estallar en cualquier momento. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que la presencia de Inocencio estaba más cerca que nunca. No sabía si era un aviso, una advertencia o un llamado de auxilio, pero entendí que lo que estaba por venir no sería fácil de enfrentar. El rancho, que siempre había sido nuestro hogar y sustento, se había convertido en un lugar donde el miedo y la incertidumbre caminaban junto a nosotros, y no sabíamos si podríamos superar lo que se acercaba. Con el paso de los días, la situación en el rancho no hacía más que empeorar. La tensión que ya era insoportable se volvió casi tangible. Algunos trabajadores, incapaces de soportar el ambiente cargado de miedo y misterio, comenzaron a irse, buscando refugio en el pueblo o incluso en la ciudad. La incertidumbre y el agotamiento mental los vencieron y poco a poco el grupo que quedaba se fue reduciendo. Un día ocurrió un accidente que marcó un antes y un después. Uno de los peones, mientras revisaba una maquinaria en el campo, sufrió una caída grave. La ambulancia tardó en llegar por la distancia y el camino de tierra, y la familia se llenó de angustia. El accidente, inesperado y severo, fue para todos una señal alarmante. Parecía como si la mala suerte se hubiera instalado definitivamente en el rancho. La preocupación me consumía. Ya no podía solo con el peso del trabajo y la familia. Sentía que el rancho me pedía ayuda de una manera que yo no entendía. Fue entonces cuando decidí buscar consejo con doña Carmen, una tía materna de Melinda, que vive en el pueblo y es conocida por su sabiduría en las tradiciones y rezos antiguos. Al contarle todo lo que estaba pasando, los sueños, las presencias, los accidentes, doña Carmen me escuchó en silencio, con una expresión seria y comprensiva. Me dijo que probablemente Inocencio no estaba en paz y que su espíritu estaba tratando de comunicarse para alertarnos. Me explicó que, según la tradición, era necesario rezar una novena por su alma para que pudiera descansar, y también bendecir el rancho para alejar las malas energías que se habían acumulado. Además, me entregó unos saquitos con hierbas, ruda, romero y otras plantas sagradas para colocar en los batientes de puertas y ventanas, como protección contra las malas influencias y para purificar el ambiente. Me insistió en que debíamos hacer esto con fe y en familia para que el rancho pudiera recuperar su equilibrio. Volví al rancho con una mezcla de esperanza y duda. Juntamos a la familia y a los pocos trabajadores que quedaban para realizar la novena y colocar las protecciones. Durante esos 9 días, el ambiente cambió poco a poco. Las noches se hicieron menos pesadas. Los susurros en el viento se hicieron más suaves y, aunque no desaparecieron por completo, la sensación de peligro comenzó a ceder. El pozo viejo dejó de parecer un lugar amenazante y la tierra recuperó un poco de su fuerza.
Los animales volvieron a mostrarse saludables y las cosechas dieron señales de vida nuevamente. Lentamente, el rancho fue recuperando su calma. Con el tiempo, la historia del espíritu del trabajador ausente se volvió parte de las leyendas locales, y muchos comenzaron a pensar que todo había sido una serie de coincidencias desafortunadas, agravadas por las supersticiones del pueblo. Algunos hasta decían que yo había exagerado, o que solo era el estrés del trabajo y la pérdida de inocencia jugando con nuestras mentes. Pero yo, en lo más profundo, sé que no fue así. De vez en cuando, aún sueño con mi hermano. Sus ojos apagados, su figura borrosa, vuelven a aparecer en la penumbra de la noche. No sé si esos sueños son solo recuerdos o advertencias que aún no entiendo del todo. Y esa incertidumbre me hace temer que lo que él quiso decirnos, lo que intentó advertirnos, pueda todavía estar por venir. Así, la vida en el rancho siguió su curso, con la tierra bajo nuestros pies y el sol calentando nuestras caras, pero con una sombra invisible que nunca terminó de irse del todo. Y aunque el día a día parezca tranquilo, yo sé que hay cosas que solo se sienten y no se ven, y que el espíritu de Inocencio, de alguna forma, sigue presente entre nosotros. Me llamo Aline y esta historia ocurrió en 2022. No sé cómo empezar sin que suene a exageración o a esas cosas que uno lee en redes y luego olvida. Pero todo lo que voy a contar aquí pasó de verdad. Y aunque me he preguntado 1000 veces si fue producto de mi mente o si había algo más allá, sigo sin una respuesta clara. Lo que sí sé es que desde esa experiencia no he vuelto a ver la vida con los mismos ojos. Vivo en San Bartolo de los Sauces, un pueblo pequeño en Zacatecas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe ubicar en el mapa. Es uno de esos lugares donde todos se saludan en la calle, donde los perros duermen al sol en medio del camino y donde las campanas de la iglesia todavía marcan el ritmo de los días. Mi mamá, mis 2 hermanos y yo vivimos en una casa antigua, de adobe y tejas, cerca del mercado municipal. Mi papá murió hace años en un accidente de camión en la carretera que va para Jerez. Desde entonces, mi mamá se dedicó a la costura y a la iglesia. Cristóbal, el menor, todavía va a la preparatoria. Isidro, el mayor, trabaja como albañil en la cabecera municipal. Yo tengo 22 años y estudio letras en la Universidad de Fresnillo. Vengo al pueblo cada fin de semana para ver a mi familia y, la verdad, porque extraño el silencio. Siempre me han gustado los lugares viejos, las construcciones con historia, el olor a madera húmeda y piedra antigua. Desde niña, cada vez que pasábamos por la calle del Perdón, me llamaba la atención la capilla vieja. Era como si me atrajera sin razón. Nadie pasaba mucho por ahí, y menos después del atardecer. Estaba medio escondida entre árboles secos y una cerca caída. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada, pero una de las ventanas laterales, con los vitrales rotos, dejaba entrever un altar cubierto de polvo y telarañas. Cuando preguntaba por qué ya nadie usaba esa capilla, mi mamá cambiaba de tema. Los vecinos mayores bajaban la mirada y decían que ahí pasaron cosas que era mejor no recordar. Solo mucho después supe de la historia del padre Manuel y el hacendado, pero eso lo contaré más adelante. Ese domingo en particular, volví temprano del mercado. Hacía calor y el cielo estaba opaco, como si fuera a llover aunque no cayera una sola gota. Me sentía rara, como inquieta sin razón. Saqué mi libreta de dibujos y decidí ir sola hasta la capilla. Llevaba semanas pensándolo, pero algo siempre me detenía. Ese día, sin saber por qué, sentí que tenía que hacerlo. El camino estaba casi vacío. Las piedras del empedrado sonaban bajo mis pasos. Un perro flaco me siguió un rato y luego se desvió hacia unos arbustos. Cuando llegué frente a la capilla, el aire era distinto.
más frío, aunque era pleno mediodía. Me quedé un momento ahí, mirándola. La cruz de hierro encima del techo estaba inclinada, como si hubiera intentado caerse varias veces sin lograrlo del todo. Rodeé la construcción buscando una entrada, y como ya me habían dicho antes, por una de las ventanas rotas se podía meter el brazo y quitar el pasador de la puerta lateral. Me temblaban un poco las manos, pero lo logré. El chirrido de la madera al abrir fue tan fuerte que me dio vergüenza, como si alguien pudiera haberme escuchado. El interior estaba bañado en sombra. Las bancas de madera estaban cubiertas de polvo. Había huellas de aves en el piso. En el altar, una figura de Cristo sin un brazo parecía mirarme con tristeza. Me senté un momento en una de las bancas, sin saber exactamente por qué estaba ahí. No tenía un plan, solo quería mirar, estar, sentir algo. Había una especie de paz, pero también algo más. Una incomodidad difícil de explicar, como si el silencio no fuera completo, como si hubiera algo en los rincones respirando conmigo. Me acerqué al púlpito. Encima de él había una flor seca, una margarita pequeña y arrugada, perfectamente colocada. Era extraño. ¿Quién pondría una flor ahí en un lugar que llevaba años abandonado? Me incliné para olerla, pero no tenía olor. Solo ese aspecto marchito que parecía más un símbolo que un adorno. Cuando salí, el cielo estaba más gris. Me alejé rápido. Al dar la vuelta por la esquina, juraría que escuché un sonido detrás de mí, como un suspiro largo, bajo. No era viento, al menos no como lo había escuchado antes. Me detuve un segundo, con la piel erizada, pero no quise voltear. Caminé sin mirar atrás. Esa noche me costó trabajo dormir. Di vueltas en la cama, con la imagen de la flor y el altar en la cabeza. Cuando por fin cerré los ojos, tuve un sueño extraño. Estaba de nuevo dentro de la capilla, pero no estaba sola. Había alguien parado frente al altar, con la cabeza agachada. Se escuchaba una voz rezando, muy bajito, como si estuviera a punto de romper en llanto. No pude entender qué decía, pero su tono me llenó de una tristeza profunda. Cuando desperté, sentía que algo me faltaba. No le conté a nadie. Pensé que era parte de mi imaginación. Pero al día siguiente, mientras preparaba café en la cocina, volví a sentir esa presencia, como si alguien me observara desde el pasillo. No había nadie, claro, solo yo. Lo ignoré. Me forcé a pensar en cosas prácticas, en mis tareas, en la comida, en los pendientes. Pero algo ya se había abierto. Algo dentro de mí sabía que ese lugar guardaba más que polvo y ruinas. No imaginaba todavía hasta qué punto esa curiosidad me iba a arrastrar. Desde aquel domingo, algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en la capilla vieja, y con cada día que pasaba, la sensación de que alguien me observaba se hacía más fuerte. No solo cuando estaba cerca de la capilla, sino también en casa. Había momentos en que sentía una presencia callada detrás de mí, aunque al girar no había nadie. Era como si una sombra invisible me acompañara, pesada y silenciosa. Al principio pensé que era mi imaginación o el cansancio por el ritmo de la universidad y las tareas acumuladas. Pero las noches se volvieron insoportables. Empecé a escuchar susurros en el silencio, palabras apenas audibles en español antiguo o en un tono que parecía pedir ayuda. La voz era masculina, débil y triste. Pronunciaba frases como «ayúdame» o «no terminé», aunque nunca lograba entender todo lo que decía. A veces parecía que el susurro venía desde muy lejos, como si estuviera atrapado dentro de las paredes de la capilla. Las primeras veces que oí esos murmullos estaba sola en mi cuarto, con la luz apagada y las ventanas cerradas. Sentía un frío inexplicable que se metía en los huesos, un frío que no era del clima, sino del alma. Me costaba respirar y el corazón se me aceleraba.
pero también sentía una curiosidad que me hacía querer saber más. En esas noches, me levantaba para mirar por la ventana, buscando alguna sombra o movimiento en la calle, pero no había nada, solo el silencio y la oscuridad. El miedo se mezclaba con una extraña tristeza, una sensación de que algo o alguien estaba atrapado, esperando ser escuchado. No quería contárselo a mi mamá ni a mis hermanos, porque sabía que me iban a decir que era cosa de la imaginación o que debería dejar esas ideas, pero yo sentía que había algo real, algo que necesitaba atención. Decidí volver a la capilla, esta vez con más determinación. Quería saber qué era lo que aquel lugar ocultaba, por qué la voz parecía tan desesperada. Caminé hasta allá un martes por la tarde, cuando la luz del sol empezaba a caer, dando un tono dorado a las piedras y a los árboles secos. El aire era más fresco que en la plaza, y el camino estaba vacío, sin ni un alma. Cuando entré, el silencio era absoluto, casi pesado. El polvo flotaba en los rayos de sol que entraban por las ventanas rotas. Me acerqué al altar, donde el crucifijo aún parecía mirarme con ojos cansados. El aire estaba frío, mucho más de lo que esperaba, y una corriente suave recorría la capilla, como un suspiro profundo. Toqué la madera vieja del altar con la mano y sentí un latido leve, como si algo dentro de la estructura aún estuviera vivo. Me quedé un rato ahí, tratando de entender. La sensación de que alguien estaba cerca se volvió más intensa. Cerré los ojos y escuché con atención. El susurro volvió a aparecer. Claro, esta vez, repitiendo la misma frase: no terminé. Salí con la cabeza dando vueltas y el cuerpo temblando. Ese día me costó trabajo concentrarme en cualquier otra cosa. Decidí que necesitaba saber más de la historia de la capilla y del padre que murió ahí. Fui a la parroquia nueva en la plaza principal y, sin mencionar las voces o cosas extrañas, pregunté a un par de personas mayores sobre la capilla vieja. Una mujer me contó que hacía más de 40 años, durante una misa, el padre Manuel Ortega fue atacado a balazos por un hacendado llamado Don Anselmo Barragán. Se decía que el conflicto venía de peleas políticas y viejas rencillas. Nadie sabía bien qué había pasado exactamente, solo que el padre murió ahí mismo, en el altar, con la hostia en la mano, y que la misa nunca se pudo terminar. Después de eso, la capilla fue cerrada y nadie volvió a usarla. También supe que algunos de los vecinos más viejos, como don Filiberto, que había sido coroíña en esa época, habían vivido esa tragedia muy de cerca. Pero nadie quería hablar mucho. Parecía un tema del que se debía guardar respeto y silencio. Al día siguiente, decidí buscar a don Filiberto. Me costó trabajo encontrarlo porque ya no sale mucho de su casa. Cuando finalmente lo vi, me contó, sin que yo preguntara, que la muerte del padre había dejado una sombra muy pesada sobre la capilla, que muchos creían que el espíritu del padre todavía estaba ahí, esperando poder terminar su misa y encontrar la paz. Me dijo que él había sentido voces y presencias extrañas en sus años de niño, cuando ayudaba en la iglesia, pero que nunca había tenido el valor de regresar a la capilla después del ataque. Sentí que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero también que me estaba metiendo en algo que podía ser peligroso. A pesar de todo, mi necesidad de entender y ayudar crecía. Por las noches, los susurros se hicieron más claros y constantes. Ya no solo me acompañaban en la oscuridad de mi cuarto, sino que se colaban en mis sueños. A veces veía la figura de un hombre de espaldas, rezando en silencio, y el miedo mezclado con una profunda compasión me despertaba sudando y con el corazón roto. En esos días me sentía cansada, con la cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. Intentaba no mostrarlo, pero mi mamá notó que algo no estaba bien. Aunque nunca mencioné la capilla o las voces, ella me habló de rezar más, de buscar consuelo en la iglesia,
Sentí que a pesar de sus palabras, había un muro entre lo que ella creía y lo que yo estaba viviendo. Así pasaron las semanas y la capilla vieja dejó de ser solo un edificio abandonado para convertirse en un lugar lleno de misterio y emociones para mí. No podía escapar de esa presencia que me pedía ayuda, aunque aún no sabía cómo dársela. Volví a la capilla con una mezcla de miedo y determinación que no había sentido antes. Sabía que algo no estaba bien, pero también sentía que había algo más grande que necesitaba hacer, aunque no supiera exactamente qué. Aquella vez llevaba conmigo una vela blanca que había comprado en la iglesia nueva y un pequeño libro de oraciones que mi mamá me había dado, aunque no se lo había contado. Entrar fue más difícil que antes. La puerta chirrió con fuerza y al instante un aire frío me recibió, más intenso y penetrante. El polvo danzaba en los rayos de sol que entraban por los vitrales rotos. Pero esta vez parecía que algo se movía en las sombras, casi imperceptible. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Caminé hacia el altar, poniendo la vela en un candelabro viejo y encendiéndola con cuidado. La luz temblaba, como si el aire mismo estuviera respirando conmigo. Saqué el libro y empecé a leer en voz baja, tratando de hacer una oración simple, algo que pudiera dar sentido a todo ese peso que sentía en el pecho. Mientras recitaba, la atmósfera cambió. La temperatura bajó aún más y sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. De repente, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, percibí una presencia pesada, silenciosa y cercana. Unos pasos lentos, apenas audibles, resonaron en el suelo de piedra, pero no me atreví a girar. La voz volvió, clara y triste, susurrando: «No terminé, por favor», con una urgencia que me paralizó por un instante. Cerré los ojos y traté de seguir con la oración, sintiendo como un peso enorme se iba levantando lentamente del aire. Mi mente comenzó a flotar entre recuerdos y visiones. El padre Manuel, vestido con su sotana, sosteniendo la hostia mientras el disparo retumbaba en la capilla. La cara del hacendado Anselmo, llena de ira, y el silencio abrupto que siguió. Imágenes que parecían salir de otro tiempo, pero que en ese momento sentía como si fueran reales y presentes. De repente, el olor a cera derretida y a incienso llenó el espacio, aunque sabía que no había nada encendido más que mi vela. Sentí náuseas y un cansancio profundo me invadió, como si hubiera cargado con un peso demasiado grande para mi cuerpo. Caí de rodillas, sosteniendo la vela con manos temblorosas, tratando de no dejar que el miedo me venciera. Pensé en mi mamá, en mis hermanos, en todo lo que había dejado atrás para estar ahí, sola con esa presencia invisible. La idea de que el padre estuviera atrapado en un limbo me rompía el corazón. Al terminar la oración, el aire pareció cambiar otra vez. La vela parpadeó y casi se apagó, pero un último susurro, más suave y agradecido, me llegó como un suspiro. «Gracias». Me quedé un rato más, sentada en la penumbra, con la cabeza apoyada contra el altar, intentando procesar todo lo que acababa de vivir. Sentía que, de alguna manera, había ayudado a algo o a alguien, aunque no podía explicarlo con palabras. Pero a pesar de ese alivio momentáneo, no pude evitar que los sueños se volvieran más intensos y perturbadores. Veía la capilla llena de sombras que se desvanecían, o al padre Manuel intentando terminar la misa mientras la bala seguía presente en el aire, como un eco. Despertaba con el sudor frío y la garganta seca, con la sensación de que aún había algo pendiente. Cuando le comenté al padre joven de la parroquia sobre mi experiencia y le pregunté si había registros oficiales de esa misa interrumpida, me confirmó que sí, que los documentos existían y que era un capítulo oscuro en la historia del pueblo.
Me dijo que muchos vecinos mayores aún temían mencionar el nombre del padre Manuel o la Capilla Vieja, y que algunos creían que su espíritu seguía allí, esperando terminar su misión. Esos días me dejaron agotada, emocional y físicamente. La mezcla de miedo, tristeza y responsabilidad pesaba en mí como nunca antes. Empecé a comprender que no era solo una historia vieja para el pueblo, sino un dolor vivo, atrapado entre esas paredes. Después de aquella noche en la capilla, algo cambió dentro de mí. La presencia que antes me acompañaba, esos susurros desesperados, comenzaron a disiparse poco a poco, como si hubieran encontrado por fin un descanso que yo les había ayudado a alcanzar. Los sueños se hicieron menos frecuentes y la opresión en el pecho fue disminuyendo, aunque una extraña sensación de vacío se instaló en mi corazón. Decidí alejarme de la capilla, al menos por un tiempo. No porque tuviera miedo, sino porque sentía que el ciclo que había empezado debía cerrarse de alguna manera, y que no me correspondía quedarme ahí para siempre. Sin embargo, en mi interior sabía que algo había quedado suspendido, un vínculo invisible que me marcaba para siempre. Una tarde, un mes después de aquella última visita, regresé al lugar. Quería despedirme, dar un último vistazo a ese espacio que me había absorbido tanto. La capilla seguía en silencio, pero cuando entré, no sentí el frío intenso ni el peso en el aire. Era como si el lugar hubiera recuperado un poco de su tranquilidad, aunque las paredes seguían gastadas y cubiertas de polvo. Lo que me llamó la atención fue el púlpito. La flor seca que había visto antes, aquella margarita marchita que había dejado sin saber quién, había sido reemplazada por una flor fresca. Una pequeña flor blanca, sencilla, colocada con cuidado. No había nadie más en el pueblo para haberla puesto, o al menos eso creía. Me quedé un rato ahí, sentada en una banca, con los ojos cerrados. Pensé en el padre Manuel, en don Anselmo, en las historias que había escuchado y en los susurros que me habían acompañado tantas noches. Sentí una mezcla de paz y tristeza, una especie de agradecimiento silencioso que no podía explicar. Nunca hablé de esa flor ni de lo que sentí en ese momento con mi familia. Guardé ese secreto para mí, como un recuerdo íntimo y extraño que me acompañaría el resto de mi vida. No sé si todo fue real, o si fue la suma de mi soledad, mi fe y mi deseo de encontrar respuestas lo que me llevó a vivir esa experiencia. Lo único que sé con certeza es que, desde entonces, veo la Capilla Vieja con otros ojos. Ya no es solo un edificio abandonado, sino un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el pasado y el presente se entrelazan en sus paredes gastadas y donde alguien, quizá, finalmente encontró la paz que tanto necesitaba. Mi nombre es Giovanni y soy camionero. Llevo más de 15 años recolectando leche en los ranchos de la región y nunca pensé que terminaría escribiendo algo como esto. Soy de los que creen en lo que se puede tocar, medir y pesar. Uno se acostumbra a ver de todo en el campo. Animales heridos, tormentas que se vienen de golpe, caminos que desaparecen bajo el lodo. Pero lo que me pasó no tiene nada que ver con eso. No hay forma de explicarlo con cosas de este mundo, y aún así lo viví. Por eso lo escribo aquí, no para que me crean, sino para sacármelo de la cabeza. Trabajo en una ruta que pasa por varios ranchos del interior de Jalisco, una zona donde los cerros y las brechas de terracería se enredan entre sí, como si el mismo campo estuviera tratando de esconder algo. Todos los días salgo antes de que amanezca, con mi camión viejo pero fiel, para hacer la ruta de recolección. Recojo galones de leche de diferentes ranchos y los llevo a la planta de pasteurización del pueblo. Nada fuera de lo común. El trabajo es rutinario, casi monótono.
Siempre el mismo camino, las mismas paradas, los mismos saludos al capataz, a los vaqueros, a los perros que me ladran desde la reja. Me gusta mi trabajo, me mantiene en movimiento y me da tiempo para pensar. Hay algo en las madrugadas del campo que tiene su encanto, ese silencio denso, interrumpido solo por el chillido de los grillos, el crujido de la grava bajo las llantas y de vez en cuando el mugido de alguna vaca solitaria. En la radio casi siempre pongo música de banda bajita, o a veces solo dejo que el motor me acompañe. Uno de los ranchos que forman parte de mi ruta se llama La Soledad. El nombre siempre me pareció curioso y algo melancólico. Está más alejado que los demás, metido entre árboles secos y una colina polvosa que parece que nunca da sombra. Para llegar, hay que desviarse por una brecha estrecha, rodeada de nopales y cercas de alambre oxidado. Varios colegas evitaban esa parada. Uno me dijo una vez que allí el ambiente se sentía pesado. Otro me comentó que de niño le habían contado cosas raras sobre ese lugar. Yo no le di importancia. Nunca me gustó alimentar supersticiones. Mientras el cheque llegara al final del mes, no importaba si la leche venía de la soledad o del mismo infierno. La primera vez que noté algo extraño fue hace unos 3 meses. Era un martes, si mal no recuerdo, y ya eran casi las 8 de la mañana cuando llegué a La Soledad. El sol pegaba fuerte y el polvo se levantaba tras las llantas como si huyera del camión. Al acercarme a la portezuela de entrada, vi a una mujer parada junto al portón. Estaba vestida de blanco, con un vestido largo que le llegaba hasta los tobillos. No se movía, no me saludó ni me hizo ninguna seña. Pensé que era alguien del rancho, tal vez una pariente del capataz o alguna muchacha nueva que ayudaba en la cocina. La saludé con la mano desde la cabina, pero no reaccionó. Cuando bajé del camión, ya no estaba ahí. No le di importancia. Tal vez se había metido a la casa principal, o tal vez simplemente me pareció verla. El calor puede jugarle malas pasadas a uno, especialmente después de tantas horas de manejo. Pero esa noche dormí inquieto. Soñé con una silueta blanca parada en la entrada del rancho. No me hacía nada, solo estaba ahí. Me desperté sudando, con la garganta seca, y me costó volver a conciliar el sueño. Al día siguiente, cuando regresé a La Soledad, no había nadie en la entrada, pero sentí algo raro en el ambiente. No sé cómo explicarlo, como si el aire estuviera más espeso. Como si algo me mirara desde los matorrales, aunque no hubiera nadie. Los perros del rancho, que normalmente ladraban al escuchar el motor del camión, estaban callados. Uno me observó desde la sombra de una barda, con las orejas bajas y la cola escondida. No era normal. Los animales sienten cosas que uno no. También noté un olor extraño en el aire, como leche cortada mezclada con tierra mojada. Busqué alguna fuga o galón derramado, pero todo estaba limpio. Durante los días siguientes, empecé a recordar más detalles de aquella figura en blanco. No llevaba sombrero, ni pañuelo, ni nada en la cabeza. El cabello le caía sobre los hombros, oscuro, lacio. Lo que más me inquietaba era que no parecía tener prisa, ni rumbo. Solo estaba ahí, mirando, como si supiera algo que yo no, como si estuviera esperando que yo lo supiera también. Seguía haciendo la ruta como siempre. No podía darme el lujo de andar con ideas raras, pero cada vez que me tocaba pasar por La Soledad, algo dentro de mí se tensaba. A veces sentía que los árboles se cerraban un poco más, que el polvo tardaba más en asentarse, que el sol, en vez de alumbrar, encandilaba. No se lo conté a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que una mujer me miró raro desde la reja y que ahora no puedo dormir bien? Me iban a decir que dejara el café o que me comprara unas vacaciones. Pero yo sabía que algo estaba cambiando. Lo notaba en los pequeños detalles. El espejo retrovisor del camión a veces reflejaba sombras donde no había nada. Mis manos temblaban levemente al anotar la hoja de recolección.
Un día confundí el rancho Santa Gertrudis con el Potrero Viejo, algo que jamás me pasaba. Perdía concentración. Me costaba mantener la cabeza clara. Yo no sabía que lo peor todavía no había empezado. Al principio traté de convencerme de que todo eran coincidencias. Uno a veces ve cosas de reojo, sombras que parecen algo más, figuras que el mismo cansancio inventa. Eso pensaba yo, o al menos eso intentaba pensar. Pero poco a poco, lo que estaba pasando ya no podía explicarse tan fácil. Después de aquella primera vez que vi a la mujer de blanco en la reja de la soledad, empecé a verla en otros lugares, no siempre claramente, a veces solo como una figura parada a lo lejos, apenas distinguible. La primera vez que la noté fuera del rancho fue una madrugada, mientras bajaba por la brecha entre San Benito y el Potrero. Eran casi las 5, todavía estaba oscuro, y la neblina flotaba baja sobre el camino. Iba concentrado en la curva porque esa parte siempre está lodosa. Fue ahí donde, por un segundo, me pareció verla junto a un árbol seco, al borde del camino, inmóvil. Giré la cabeza rápidamente, pero ya no estaba. Pensé que había sido un tronco, una ilusión, pero algo dentro de mí se apretó, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que no era una simple equivocación. El resto del trayecto lo hice con el estómago revuelto. Cuando llegué al siguiente rancho, apenas pude saludar al caporal. Me preguntó si me sentía bien, y le dije que debía ser el desayuno que me cayó pesado. No le iba a contar que creí ver una mujer entre los árboles, ni yo lo habría creído, pero no fue solo una vez. Esa misma semana volví a verla. Esta vez fue en el camino de regreso, ya con el sol alto. Iba escuchando la radio bajita, como siempre, cuando por el rabillo del ojo vi algo blanco junto a una cerca de púas. Volteé con rapidez, y ahí estaba, la misma figura, parada, quieta, justo detrás del alambre oxidado. No caminaba, no se movía, solo observaba. No podía ver su rostro claramente, pero sentía su mirada encima de mí, como una mano helada sobre la nuca. Pasé de largo sin frenar. El corazón me martillaba el pecho. Las manos me sudaban tanto que apenas podía sostener el volante. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y la veía, no haciendo nada, solo ahí, de pie, esperando. Despertaba agitado, con la sensación de que algo me había tocado la cara. Mi esposa me preguntó si estaba enfermo. Le dije que era el trabajo, que andaba estresado por los cambios de ruta. Me miró raro, pero no insistió. Nunca me han gustado las pláticas largas sobre lo que siento. Con el pasar de los días, las apariciones se hicieron más frecuentes y más claras. A veces la veía en el reflejo del retrovisor del camión, y cuando volteaba, no había nadie. Otras veces sentía que alguien me observaba desde la parte trasera de la caja. Llegué a detener el camión en plena brecha, bajarme con una linterna y revisar todo. Nada, solo los galones bien acomodados, la tapa cerrada, el mismo olor a metal y leche. Pero el miedo ya me había entrado en el cuerpo. Me volví más paranoico. Miraba por los espejos cada 5 minutos. Saltaba con cualquier ruido fuera de lugar. Evitaba frenar en tramos largos y solitarios. Y, sobre todo, trataba de no mirar mucho hacia los árboles o hacia las cercas. Como si evitar verla pudiera impedir que estuviera ahí. Una madrugada tuve un sueño diferente. Esta vez no la vi desde lejos. Estaba dentro del camión, detrás de mí, en el asiento del copiloto. Yo iba manejando por una brecha oscura, sin luces, y la radio soltaba estática. No me hablaba, no se movía. Solo estaba sentada ahí, con las manos sobre las piernas y la cabeza un poco inclinada. Me desperté sobresaltado, con la garganta seca y las sábanas empapadas de sudor. Sentía que todavía estaba ahí. Me levanté, bajé a la cochera y me metí al camión, como para comprobar que estaba vacío. Pero aunque no había nadie,
El aire adentro estaba más frío de lo normal. Intenté hablar de todo eso con uno de los capataces. Fue una mañana en la soledad, después de una entrega. Le dije que últimamente veía cosas raras por el camino. No quise dar detalles. Él me miró en silencio. Luego me dijo que esperara un momento. Entró a la casona y volvió con una foto enmarcada, vieja, en blanco y negro. Eran unas 6 o 7 personas, vaqueros y mujeres, parados frente a lo que parecía ser el mismo rancho. Me preguntó si alguna de esas personas era la que yo había visto. Mi mirada se fue directo hacia una de las mujeres. Era más joven que los demás, de cabello largo y oscuro, y un vestido blanco que, a pesar del color apagado de la foto, resaltaba. Le dije que sí, que era ella. El capataz guardó silencio por un rato. Luego me explicó que esa muchacha se llamaba Isadora. Me dijo que había vivido ahí, que era hija de uno de los antiguos dueños y que había muerto hace más de 20 años. No me quiso decir cómo, solo que su muerte fue repentina y que desde entonces muchos evitaban pasar por ahí de noche. Salí de la soledad con la foto dándome vueltas en la cabeza. El nombre, el rostro, el vestido, todo encajaba. La mujer que yo había estado viendo no podía estar viva. Era imposible, y sin embargo yo la había visto, no una vez, muchas, en diferentes lugares, en distintos horarios, siempre sola, siempre callada. Las siguientes noches me costaba dormir. Apagaba la luz y sentía que había alguien parado al pie de la cama. No escuchaba nada, pero el cuerpo lo sentía. Esa presencia helada, ese vacío pesado que se instala cuando sabes que no estás solo. Me levantaba con los ojos ardiendo, con el pecho apretado, como si algo invisible se hubiera sentado encima de mí durante la noche. A esa altura, ya no se trataba de si era real o no. Lo estaba sintiendo, lo estaba viviendo, y no tenía idea de por qué a mí. Después de aquella conversación con el capataz, todo se volvió más denso. Saber su nombre no me trajo alivio. Al contrario, fue como si nombrarla le diera más fuerza. Como si al reconocerla, le hubiera abierto una puerta que antes estaba cerrada. Desde entonces, Isadora ya no aparecía solo en los caminos. Comencé a sentir su presencia en lugares donde antes me sentía seguro. Una madrugada, mientras cargaba los galones en San Benito, me pareció verla reflejada en el metal de uno de los tanques. Era solo un parpadeo, un destello blanco detrás de mí. Me giré tan rápido que casi me torcí el cuello, pero no había nadie. Aún así, el aire estaba helado, como si de pronto hubiera bajado la temperatura solo en ese punto. Y lo peor, los caballos del corral comenzaron a moverse con nerviosismo, relinchando, golpeando el suelo con fuerza. Nunca los había visto así. Uno incluso trató de saltar la cerca. Me sentí desorientado, como si el mundo conocido empezara a resquebrajarse. Todo lo que había sido rutina durante años ahora se sentía hostil, familiar, pero cambiado. Como cuando uno sueña con su propia casa, pero algo está fuera de lugar. Los sueños también cambiaron. Ya no era solo verla sentada en el camión. Ahora se acercaba. En uno de esos sueños me encontraba detenido a mitad de una brecha, sin saber por qué. La niebla lo cubría todo. Miraba por el retrovisor y ahí estaba ella, caminando lentamente hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío blanco donde deberían estar los ojos. Quise encender el motor, pero no respondía. Desperté gritando, con el corazón desbocado y las manos temblando. Esa noche no volví a dormir. Pasé las horas sentado en la cocina, con un café frío entre las manos, oyendo cómo el reloj marcaba cada minuto con una precisión cruel. Mi esposa se despertó y me preguntó si me sentía mal. Le dije que solo tenía insomnio, que no era nada grave. Me miró preocupada. Debí haberle contado la verdad, pero no sabía por dónde empezar.
Ni siquiera yo la entendía del todo. Empecé a dormir dentro del camión. Me sentía más protegido allí. Cerraba las puertas con seguro, me cubría con una cobija y dejaba encendida la radio con volumen bajo. Pero ni eso me salvaba. Una madrugada, cerca del rancho El Nogal, desperté con una sensación helada en la espalda, como si alguien estuviera respirando cerca de mi cuello. Me giré de golpe, con el corazón a punto de estallar, pero el asiento estaba vacío. Me bajé del camión, revisé los alrededores con una linterna, y fue entonces cuando lo vi. Había marcas de manos en el vidrio trasero de la cabina. Eran pequeñas, como si una mujer o una niña las hubiera apoyado allí desde dentro. Lo más extraño era que el cristal estaba empañado por dentro, y yo no había encendido la calefacción. Ni siquiera hacía frío esa noche. Me quedé allí parado por largos minutos, con la linterna temblando en mi mano, preguntándome si me estaba volviendo loco. Pero las marcas estaban ahí. No había forma de negarlo. Al día siguiente, hablé con otro conductor, uno de los veteranos, Don Melchor. Le pregunté con tono casual si alguna vez había sentido cosas raras en la ruta, en especial cerca de la Soledad. Él bajó la mirada y me dijo que muchos evitaban ese tramo, aunque no lo dijeran abiertamente. Algunos aseguraban haber escuchado risas en la madrugada, otros decían haber visto una sombra blanca cruzando el camino. Me dijo que, cuando era joven, uno de los vaqueros del rancho se había quitado la vida en un granero, y que después de eso las cosas nunca volvieron a ser iguales ahí. No mencioné a Isadora. Sentí que si lo hacía, ella me escucharía. Después de eso, evité pasar por el rancho de noche. Ajustaba la ruta, reorganizaba los horarios, incluso llegué a intercambiar turnos con otro conductor, pero no servía de nada. Las apariciones continuaban, y peor aún, empecé a ver cosas sin necesidad de estar dormido. Una tarde, mientras conducía por la carretera principal, vi algo blanco moverse por el rabillo del ojo. Giré la cabeza y por un instante juraría que Isadora estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando hacia el frente. No me atreví a verla de lleno. Seguí manejando, con los dedos tensos en el volante, repitiendo en voz baja que todo estaba bien, que todo iba a pasar, que era cansancio, que solo necesitaba dormir, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al mismo sueño, una brecha sin fin, una figura blanca caminando hacia mí, sin rostro, sin prisa, y al despertar, el mismo frío en los huesos, como si una parte de ella se hubiera colado conmigo al mundo real. Comencé a sentir miedo de mí mismo. Olvidaba cosas simples, como en qué rancho había estado primero, o si había firmado el recibo. Una vez, dejé la compuerta del camión abierta, y parte del cargamento se echó a perder por el calor. Nunca me había pasado eso. Cuando el supervisor me reclamó, solo pude bajar la cabeza. No supe qué decirle. Que tenía la cabeza hecha trizas por culpa de un fantasma. Ya no me atrevía a contarlo a nadie. No quería que pensaran que había perdido la razón. Pero en el fondo, yo también empezaba a creerlo. Una tarde, mientras cruzaba una curva empinada rumbo a la Soledad, vi una figura blanca sentada a la orilla del camino, con la cabeza gacha. Frené de golpe. Las llantas derraparon sobre la grava. Me bajé de inmediato, gritando si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero cuando me acerqué, no había nadie. Solo el viento moviendo las ramas secas. Solo el sol bajando, tiñendo todo de naranja sucio. Solo yo, de pie, sintiendo que algo invisible me observaba desde todos los rincones del campo, y aún faltaba lo peor. No recuerdo con exactitud qué día fue. Las fechas se me empezaron a borrar de la cabeza como si el tiempo ya no siguiera una línea recta, sino un círculo que se repetía una y otra vez. Pero sí me acuerdo del cielo. Estaba gris, denso, como si fuera a llover aunque no cayera ni una gota.
Había algo en el aire ese día, algo distinto. Desde hacía semanas no pasaba por la soledad. Había logrado que otro conductor cubriera esa parte de la ruta, inventando que mi camión tenía problemas con las brechas más estrechas. Pero esa mañana, cuando llegué al depósito, el supervisor me dijo que el otro chofer se había reportado enfermo. No quedaba otra. Tenía que retomar la ruta completa, incluida la soledad. Sentí un nudo en el estómago. No dije nada. Solo asentí, agarré la hoja de recolección y salí. Todo el trayecto fue una lucha interna. La radio no ayudaba, ni las canciones de banda, ni los boleros viejos, ni los anuncios de productos para el campo. Todo sonaba lejano, hueco, como si alguien los repitiera desde el fondo de un túnel. Me sudaban las palmas. La vista se me iba por momentos. Cada sombra en la carretera me hacía apretar los dientes. A lo lejos, los árboles parecían inclinarse, como si quisieran bloquear el camino. Cuando llegué a la brecha que conducía a la soledad, el motor comenzó a temblar más de lo habitual. Pensé en dar la vuelta. Pensé en apagar el camión y fingir una falla. Pero no lo hice. No sé por qué. Tal vez quería terminar con todo de una vez. Tal vez, en el fondo, necesitaba volverla a ver. Avancé despacio, con el volante firme entre las manos. La tierra suelta levantaba pequeñas nubes de polvo que quedaban suspendidas. Ningún sonido, ni un pájaro, ni una vaca, ni un perro. Todo estaba en silencio, ese tipo de silencio que duele en los oídos. La portezuela del rancho estaba entreabierta. Normalmente la dejaban cerrada y colgaban una cadena, pero esta vez no. Me bajé, la empujé con suavidad y crujió como si no la hubieran abierto en semanas. Me metí con el camión hasta el punto donde siempre dejaban los galones. Y ahí estaban. 3 tanques de acero, limpios, bien acomodados, pero ningún trabajador a la vista. Nadie salió a recibirme. Nadie saludó. Nadie firmó la hoja. Toqué el claxon una vez. Nada. Bajé del camión, caminé un poco hasta el porche de la casona y noté que la puerta estaba cerrada con candado. Me asomé por una ventana polvosa. Adentro, todo en orden. Muebles viejos, una mesa, un retrato en la pared. Todo estaba demasiado quieto. Como si no hubiera pasado nadie por ahí en días o semanas. Me regresé al camión y me agaché para comenzar a cargar los galones. Fue entonces cuando lo sentí. El aire cambió. Ya no era solo frío, era algo más espeso, como si el mismo ambiente se hubiera llenado de agua. Como si me estuviera hundiendo en algo invisible. Me erguí de golpe y ahí estaba. Isadora, a unos 10 metros de mí, de pie, vestida de blanco, el cabello largo y oscuro sobre los hombros. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, viéndome. Me quedé congelado. No intenté correr, no grité, no recé, solo la miré. Su presencia no era violenta, pero pesaba, como una culpa que no era mía, pero que yo tenía que cargar. Como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. No sabría decir cuánto tiempo pasé mirándola. Puede haber sido 1 minuto o 1 hora. Parpadeé y ya no estaba. Me subí al camión temblando. El volante me pareció lejano. El motor rugió y di marcha atrás torpemente. No miré por los espejos. No quise. Sentía que si lo hacía, la vería sentada detrás de mí. Esa fue la última vez que pasé por la soledad. Pocos días después, me enteré de que el rancho había sido cerrado. Algunos decían que lo iban a vender, que ya no servía para la producción. Otros contaron que nadie quería trabajar ahí, que los pocos que quedaban se habían ido sin explicar mucho. Yo no pregunté. No quise saber más. Solo ajusté mi ruta para nunca tener que volver. Desde entonces, mi vida volvió a una especie de normalidad, pero no completamente. A veces, cuando manejo de madrugada, veo algo blanco por el retrovisor.
No siempre, solo en ciertas curvas, en ciertos tramos de tierra seca. No me atrevo a mirar 2 veces. No quiero confirmar si sigue ahí, pero en el fondo yo sé que nunca se fue y que, de alguna forma, todavía me acompaña. Soy Antenor y confieso que tuve miedo de compartir aquí mi relato. Quien me convenció fue mi sobrino, ese que siempre anda con el celular en la mano, y me dijo que tal vez me sentiría mejor si contara mi historia en una comunidad donde la gente tiene historias tan extrañas como la mía. Vivo en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y la vida parece correr a otro ritmo, uno más lento y tranquilo. Aquí, las mañanas empiezan con el aroma del café recién hecho y las tortillas hechas a mano, y las tardes se apagan con el sonido lejano de algún perro o el murmullo de la plaza. Mi casa está en el centro, cerca de la iglesia y el mercado, donde trabajo vendiendo de todo un poco, desde frijoles hasta pilas. Tengo esposa y un hijo pequeño, y la verdad, nunca he sido de creer en esas cosas de fantasmas o leyendas, pero en el pueblo hay una historia que todos conocen, aunque nadie habla de ella con ganas. La del sanfonero. Un hombre que hace muchos años murió aquí, pero que parece que su música nunca dejó de sonar. Dicen que en las noches se oye una sanfona, una vieja y oxidada, que nadie toca, pero su melodía resuena en las calles vacías. La gente asegura que escuchar esa música no es bueno. Trae recuerdos que uno quisiera enterrar y con ellos un miedo que no se puede explicar bien. Yo siempre pensé que era puro cuento, que era algún borracho con su acordeón o el viento jugando con las cosas. Por eso nunca presté atención, y cuando alguien me contó que había oído la música, simplemente lo tomé como una broma o imaginación. Pero lo cierto es que muchas personas cambiaban, se ponían nerviosas o calladas sin razón aparente, y eso sí me llamó la atención. No por miedo a la sanfona, sino porque veía a amigos y vecinos que ya no eran los mismos. Antes de que esto comenzara para mí, la vida seguía igual. El trabajo era duro pero normal. Las tardes pasaban rápido ayudando a mi esposa a preparar la comida, y en las noches me acostaba cansado, con el sonido de los grillos y el aire fresco entrando por la ventana. Mi hijo corría por la casa y a veces se asomaba por la puerta, curioso por todo, mientras mi esposa me contaba cómo había visto la misa en la iglesia o alguna noticia del pueblo. La rutina era sencilla, y lo que menos imaginaba era que una melodía tan simple pudiera cambiar tanto. No fue de repente. Al principio, ni siquiera pensé en la sanfona cuando, una noche, mientras me disponía a dormir, escuché un sonido suave que se colaba por la ventana. No era un canto ni un lamento, era la sanfona, tocando una canción que me resultaba extrañamente familiar. Intenté convencerme de que era el viento o alguna radio muy lejos, pero el ritmo y la forma en que la música se repetía tenían algo distinto, algo que me dejó sin aliento. La música era lenta, triste, como si alguien estuviera recordando algo que le dolía mucho. Esa noche me costó trabajo dormir, y al día siguiente pensé que solo había sido imaginación, que mi mente me estaba jugando una broma por el cansancio. Sin embargo, no pasó mucho para que la melodía volviera a aparecer, siempre de noche, siempre en un momento en que parecía que todo estaba en silencio. Con cada vez que escuchaba la sanfona, sentía que algo en mí se removía, como si la canción despertara recuerdos que había tratado de olvidar. No eran recuerdos felices, sino momentos duros, palabras que no se dijeron, decisiones que me pesaban. No podía explicar por qué la música tenía ese efecto, pero empecé a sentir una tristeza profunda que no sabía de dónde venía. Mi esposa notó que estaba más callado, que a veces me quedaba mirando al vacío, y me preguntó si algo me preocupaba. No le conté todo, porque ni yo mismo entendía lo que pasaba.
Solo dije que estaba cansado, que el trabajo me tenía agotado. Pero por dentro sentía una mezcla de miedo y nostalgia que me atrapaba sin aviso. Los vecinos seguían sin hablar del sanfonero, pero en las miradas que cruzaba podía notar un silencio pesado, como si todos compartiéramos un secreto que no podíamos decir en voz alta. Algunas veces vi a un par de ancianos sentados en la plaza, recordando algo que los hacía suspirar, y pensé que quizás ellos sabían más de lo que dejaban ver. A pesar de todo, trataba de vivir como antes, pero la sanfona parecía tener otros planes. La música no solo era un sonido en la noche, era una puerta a recuerdos y sentimientos que prefería dejar cerrados. Algo en esa melodía me estaba llevando a un lugar oscuro dentro de mí, y aunque quería evitarlo, sabía que no podía escapar. Así fue como comenzó todo, con un sonido lejano que se convirtió en un visitante constante, y con un miedo silencioso que crecía sin hacer ruido, como la sanfona que toca sin nadie que la toque. La música de la sanfona siguió apareciendo en las noches, cada vez con más frecuencia y con un volumen que parecía acercarse más a mi casa. Ya no era un sonido lejano que se colaba por la ventana, sino algo que parecía estar justo afuera, tocando en el callejón que queda al final de la calle donde vivo. Muchas noches, después de cerrar la tienda y cenar con mi familia, me quedaba sentado en el patio, esperando que el silencio me diera paz, pero era la sanfona la que llenaba el aire. Lo que más me desconcertaba era que nunca podía encontrar a nadie tocando. Salía a buscar el origen del sonido, revisaba las casas vecinas, caminaba las calles cercanas y no había nadie con un acordeón ni ningún instrumento. La música parecía surgir de la nada y desaparecer sin dejar rastro. Era como si el pueblo mismo estuviera tocando esa melodía triste para mí y para nadie más a la vez. Poco a poco, la música empezó a abrir una puerta dentro de mí, una puerta que preferiría que siguiera cerrada. Cada vez que escuchaba la sanfona, recuerdos que había enterrado en el fondo de mi memoria volvían con fuerza. Momentos de mi infancia donde me sentía abandonado, peleas silenciosas entre mi padre y mi madre, la tristeza de ver a mi madre llorar sin que yo pudiera hacer nada. Imágenes que creía superadas regresaban con una claridad insoportable, acompañadas por un dolor que no me dejaba respirar. Sentía una mezcla de tristeza y miedo, como si la música me estuviera mostrando la parte de mi vida que había tratado de olvidar para poder seguir adelante. La sanfona parecía tomar esos recuerdos y convertirlos en una melodía que golpeaba directo al corazón. No entendía por qué justo a mí, pero sentía que esa música tenía un propósito, como si el sanfonero que murió hace años en nuestro pueblo quisiera que alguien escuchara su historia y la mía al mismo tiempo. Mis noches se volvieron cada vez más difíciles. El cansancio acumulado por el trabajo y las preocupaciones se mezclaba con la ansiedad que me causaba la música. Empecé a dormir menos, y cuando lo hacía, los sueños eran confusos y pesados, llenos de sonidos lejanos y sombras que no podía explicar. Sentía que algo me observaba, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Mi esposa me dijo que había notado cambios en mí, que estaba más callado, que a veces me despertaba sobresaltado o parecía perdido en mis pensamientos. No quise preocuparla con lo que sentía, así que solo le dije que el trabajo y el calor me tenían cansado, pero ella no dejó de preocuparse. A veces parecía que intentaba decirme algo, pero yo no estaba listo para hablar de lo que pasaba. Un día, hablando con un vecino mayor, me comentó que la sanfona que se escucha por las noches es la misma que perteneció al sanfonero del pueblo, un hombre que murió hace mucho tiempo y que, según cuentan, quedó atrapado entre este mundo y el otro porque su vida terminó sin cumplir una promesa o sanar un dolor profundo. Me dijo que esa música es como un lamento que busca compañía, que quiere que alguien escuche y entienda lo que quedó pendiente.
Esa conversación me dejó pensando. ¿Y si la sanfona no era solo un sonido? ¿Y si era un llamado? Me preguntaba si de alguna forma mi historia se conectaba con la del sanfonero. Quizá él también había sufrido. Quizá su música era una forma de buscar paz. Y yo estaba atrapado en ese eco sin poder salir. La tensión crecía dentro de mí y con ella la incertidumbre. Empecé a sentir que la sanfona no solo traía recuerdos, sino que también influía en mi ánimo y en mi manera de ver el mundo. Había noches en las que me sentía tan débil que parecía que la música se estaba llevando algo de mí, algo que no podía recuperar. Aunque intentaba mantenerme fuerte por mi familia, la verdad es que el peso de esos recuerdos y de la música era más grande de lo que podía soportar. Me sentía solo en medio de la gente, porque nadie quería hablar del tema y porque yo mismo tenía miedo de admitir lo que me estaba pasando. La sanfona se había convertido en una presencia silenciosa, pero constante en mi vida. Y aunque no podía verla ni entenderla del todo, sabía que estaba ahí, tocando en la oscuridad, recordándome que algunas cosas del pasado nunca mueren del todo. Hubo una noche, no muy distinta de las anteriores, en la que la sanfona sonó más cerca que nunca. No era solo el volumen, era la forma en que cada nota vibraba en las paredes de mi casa, como si el aire mismo estuviera temblando. Me encontraba solo en la sala, con las luces apagadas, tratando de descansar un poco después de un día largo, cuando la melodía me alcanzó de lleno. Era la misma canción, la de siempre, pero algo había cambiado. Había una urgencia en la forma en que era tocada, una desesperación que nunca había sentido tan fuerte. Me paralicé. El corazón me latía rápido y una sensación de desasosiego se me metió en el pecho como una garra. No podía moverme ni apartar los oídos de la música, como si la sanfona me hablara directamente a través del sonido. Cerré los ojos, pensando que así escaparía de la sensación, pero lo que vino fue peor. Las imágenes de mi infancia se hicieron más claras, más crueles. Vi a mi padre, con esa mirada dura que tenía cuando regresaba del campo sin decir una palabra. Recordé el día en que me dejó solo durante horas bajo el sol, porque había olvidado cerrar una compuerta del corral. Me vino a la mente cómo mi madre me abrazaba por las noches cuando él se iba a beber, diciéndome que algún día todo estaría mejor, pero ese día nunca llegó. No sabía que aún guardaba tanto rencor dentro de mí, tanto dolor contenido que ahora se revolvía con la música, como si hubiera estado esperando este momento para salir. Esa noche no dormí. Me quedé sentado hasta el amanecer, con la sensación de que la sanfona me había desgarrado por dentro, y sin embargo, no pude dejar de pensar en ella al día siguiente. Era como una obsesión silenciosa. Mientras trabajaba en la tienda, mientras cargaba cajas o hablaba con los clientes, la melodía volvía a mí una y otra vez, como un eco persistente. Me sentía desconectado del mundo, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esa música. Empecé a notar cambios también en otras personas. Un vecino que siempre saludaba con alegría, ahora pasaba cabizbajo, como si cargara un peso invisible. Una señora mayor que solía regar sus plantas al atardecer dejó de salir, y su nieta me comentó que la abuela había comenzado a hablar sola, murmurando cosas que nadie entendía. Otro hombre, que conocía desde hace años, dejó de abrir su negocio sin explicación. Parecía que todos teníamos algo en común, aunque nadie lo dijera en voz alta. Una tarde me acerqué al sacerdote del pueblo, buscando algo de consuelo, o al menos entender lo que estaba viviendo. Le hablé de los sonidos, de los recuerdos, de esa sensación de que algo más estaba moviéndose entre nosotros. Me dijo que hay cosas que no se explican con facilidad, que a veces las almas que no encuentran descanso buscan tocar a los vivos para liberarse de su pena. Dijo que la sanfona podía ser un canal, una voz de lo que no se resolvió en vida.
pero también me advirtió que no todas las puertas que se abren son fáciles de cerrar. Salí de la iglesia con el estómago revuelto. Por primera vez, empecé a pensar que no estaba solo en esto, que la historia del sanfonero no era una simple leyenda de pueblo. Me pregunté qué habría sido tan fuerte como para dejar atrapado a ese hombre en su instrumento, qué dolor o arrepentimiento lo mantenía en este mundo, y me pregunté si, al escuchar su música, no solo estaba abriendo mis propias heridas, sino también dándole fuerza para quedarse. Mi esposa me observaba cada vez con más preocupación. Me dijo que me veía ausente, como si estuviera lejos incluso cuando estaba en casa. Me abrazaba con más frecuencia, como si quisiera traerme de vuelta de un lugar que no podía ver. A veces me encontraba mirando fijamente por la ventana, sin darme cuenta, mientras mi hijo jugaba cerca. La risa de mi niño, que antes me alegraba el alma, ahora se sentía lejana, como si yo fuera una sombra de mí mismo. La sanfona se volvió parte de mis noches. A veces aparecía temprano, otras justo antes del amanecer. Nunca sabía cuándo llegaría, pero siempre venía, y con ella venía esa presión en el pecho, esa sensación de estar siendo arrastrado hacia un lugar del que no sabía si podría salir. Quise escribir lo que sentía, dejar registro de mis emociones, pero cada vez que tomaba papel y pluma, las palabras se me escapaban. La música, en cambio, no me soltaba. Una madrugada, me desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien había estado junto a mi cama. No vi nada, pero sentí una presencia, algo frío y silencioso que me observaba. La sanfona sonaba, claro que sí, más baja que otras veces, como si estuviera dentro de la casa, tocando desde el rincón más oscuro. No fui capaz de moverme. Me quedé ahí, acostado, sintiendo cómo esa música me traspasaba el cuerpo como una corriente helada. Al día siguiente, tomé la decisión de hablar con un hombre mayor del pueblo que, según decían, conoció al sanfonero cuando era joven. Lo encontré sentado bajo un árbol, mirando al horizonte. Le conté todo lo que me pasaba. Me dijo que el sanfonero era un hombre muy callado, que tocaba en todas las fiestas pero casi nunca hablaba con nadie. Decía que su música era lo único que tenía, que ahí estaba todo lo que no podía decir con palabras. Nadie supo bien cómo murió, solo que un día desapareció, y después de un tiempo, la sanfona comenzó a sonar sola por las noches. Me dijo también que muchas personas habían escuchado esa música a lo largo de los años, y que todos cambiaban un poco después de eso, que algunos la olvidaban y otros nunca volvían a ser los mismos. Lo dijo sin juicio, como quien acepta que hay cosas que simplemente son así. Yo me quedé en silencio, sabiendo que ya no había forma de fingir que esto no me estaba afectando. La música se había convertido en parte de mí. Me dolía, me desarmaba, pero también me hacía ver cosas que había enterrado demasiado tiempo. Me hizo sentir frágil, humano, pequeño ante algo que no podía controlar. Y con ese dolor venía también un miedo creciente, el de perderme del todo en esa melodía y no poder regresar. Después de aquella conversación con el hombre mayor, pasé varios días tratando de comprender todo lo que me había dicho. No era consuelo, ni advertencia, ni esperanza. Era como si me hubiera entregado una llave, no para abrir algo, sino para aceptar que algunas puertas ya estaban abiertas desde hace mucho. La música de la sanfona no dejó de sonar, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no salía a buscar su origen, ni me tapaba los oídos como al principio. Me limitaba a escuchar, a veces con los ojos cerrados, otras mirando fijamente al techo, sintiendo cómo cada nota tocaba partes distintas de mi memoria. Lo curioso es que con el paso de los días, no solo volvieron recuerdos tristes, sino también momentos que ni siquiera sabía que tenía guardados. Recordé una mañana de niño, corriendo descalzo entre los surcos de maíz, sintiendo el sol caliente en la espalda,
Recordé a mi madre tarareando mientras cocinaba y a mi padre riéndose, solo una vez, cuando me vio tropezar intentando imitarlo con una pala demasiado grande para mis manos. No todo era oscuridad, también había luz, aunque perdida entre tantas sombras. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si eso formaba parte de la sanfona también. Si el sanfonero, en su soledad y dolor, también buscaba algo parecido, pequeños instantes de paz entre tanta pena. Tal vez eso era lo que su música buscaba compartir o encontrar, o tal vez, simplemente, yo estaba empezando a ceder. Mi esposa me dijo que últimamente parecía más tranquilo, aunque todavía distante, que ya no me despertaba sobresaltado, pero que seguía hablando en sueños. Mencionó que una noche me había oído repetir el nombre de mi padre una y otra vez, con una voz que no era mía. Yo no lo recordaba. A decir verdad, había empezado a perder la noción de lo que era sueño y lo que era vigilia. A veces despertaba con la sensación de haber vivido algo, de haber estado en otro lugar, escuchando música en una habitación donde todo era gris. No sé si fue coincidencia o no, pero durante esa semana, varias personas en el pueblo comenzaron a actuar de forma distinta. Una mujer mayor que casi nunca salía fue vista caminando hacia la vieja capilla al amanecer, como si buscara algo. Un joven que siempre había sido reservado empezó a hablar con los vecinos con una energía que nadie le conocía. Otros, en cambio, parecían más apagados. Me llamó la atención que, cuando cruzaba miradas con algunos de ellos, sentía una especie de reconocimiento silencioso, como si supiéramos que compartíamos algo que no podía decirse en voz alta. Hubo una noche, la última en que escuché la sanfona, en que la melodía cambió. No era tanto la canción, sino la forma en que estaba siendo tocada. Era más lenta, más pesada, como si le costara salir, como si las notas estuvieran arrastrándose, buscando una salida o tal vez un final. Me quedé sentado frente a la ventana, con la casa en silencio, el aire quieto, y sentí una tristeza profunda, distinta de todo lo que había sentido antes. No era mía, o al menos no completamente. Era como si una parte del sanfonero se estuviera despidiendo. Esa noche lloré. No sé si por mí, por lo que fui, por lo que había perdido, o por alguien que, sin conocerme, me había compartido su pena a través de la música. Sentí una mezcla de alivio y vacío. Cuando la música terminó, no hubo silencio. Hubo algo más profundo, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Desde entonces, la sanfona no ha vuelto a sonar. No le conté eso a nadie. Tampoco estoy seguro de querer hacerlo. Mi esposa me preguntó un par de veces si me sentía mejor. Le dije que sí, que era como si una tormenta hubiera pasado. Pero no le hablé del cambio en la melodía ni del sentimiento de despedida. Tal vez fue solo mi imaginación. O tal vez era cierto, y el sanfonero, después de tantos años, por fin había encontrado a alguien que lo escuchara de verdad. La vida en el pueblo siguió su curso. El trabajo, la rutina, los saludos de siempre. Pero algo en mí cambió. No soy el mismo que era antes de escuchar esa música por primera vez. Hay heridas que no desaparecen, pero ahora sé que puedo mirarlas sin que me destruyan. A veces, en las tardes tranquilas, mientras tomo un café sentado en el patio, me sorprendo esperando el sonido de la sanfona. No porque lo desee, sino porque una parte de mí extraña esa voz triste que me enseñó a ver lo que llevaba tanto tiempo oculto. No sé si fue real o no. No tengo cómo probarlo. Pero sé lo que sentí. Sé lo que cambió dentro de mí. Y si alguna noche alguien más en este pueblo vuelve a escuchar esa melodía, tal vez también empiece a recordar cosas que creía enterradas. Tal vez también empiece a comprender que hay dolores que no se van, solo se transforman en música.